Esto del llamado fue algo muy particular porque a los 3 meses de convertido tuve esa experiencia hermosa. Yo normalmente los miércoles no iba a la congregación y ese día fui y estando ahí sentado oyendo al predicador, que por cierto me recuerdo aún todavía de su predicación. Me recuerdo como que fue ayer y de eso estamos hablando 30 y algo, 6 años atrás. De repente sentí en mi corazón, en mi ser, el deseo de ser como él y dije, yo quiero ser como él. Esa fue la expresión que salió de mi ser. Y verdaderamente en el momento no lo entendía. Hoy comprendo que, como dice la Escritura, cosas que no han subido al corazón de hombre ni ojo humano ha visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Eso el Señor lo puso ahí. Pasó el tiempo, tuvimos que emigrar. Nuestra nación estaba pasando una crisis bastante fuerte en lo que era pues, sociopolítica y económica también. A raíz de eso emigramos, fuimos a los Estados Unidos y en todo aquel tiempo pareciera que ese llamado de Dios o esa relación con el Señor tuvo una pausa. Cuando llegamos a Montreal, me recuerdo que llegamos en el mes de noviembre, mediados de noviembre, y de repente a la primera semana de diciembre me invitan a ir a una iglesia. Y yo dije, vamos, sobre todo que aquí es tan frío y no había más que hacer, ¿eh? Así que nos fuimos a la iglesia. Y el primer día que entré a esa congregación, que era una congregación relativamente pequeña, estaba iniciando en un apartamento prácticamente. Me impactó a mí la palabra, volví a sentir ese gozo, esa pasión por la palabra de Dios. Y empecé a congregarme. A raíz de eso, algo que fue muy particular en mi llamado es de que yo nunca he sido muy académico, no ha sido mi nota de tener las mejores, mi pensamiento de tener las mejores notas, de tener las mejores desarrollo en lo académico, pero desde que entré en el Evangelio, si algo me llamó la atención es que la pasión por la palabra se me dio. Y aquello que en aquel entonces no era importante, todo lo demás no era importante, esto vino a ser algo que me atraía. Y a raíz de eso, que gracias a Dios que mi pastor era un hombre muy docto en la escritura y le placía enseñarnos, es que yo ya no salía de la iglesia, es que estaba siempre aprendiendo las escrituras, leyéndolas. Pero en medio de ese proceso, que ese prácticamente podría decir la etapa número 2, yo tuve un caos emocional o mental. Al final nunca lo descubrí qué fue, porque nunca fui a un médico, nunca fui a un psicólogo ni a un psiquiatra. Tuve un proceso donde como que la mente yo la había perdido. Seguía funcionando en el trabajo y en ese tiempo lo único que me daba paz era estar en la iglesia y leer las escrituras. Realmente en ese proceso yo no leía, yo leía y no entendía nada. Yo leía y leía. Pero me ocurría algo muy particular, que cuando leía, llegaba a puntos donde empezaba a llorar sin entender por qué estaba llorando y seguía leyendo. En ese proceso, que fue un proceso de 2 años y medio aproximadamente, yo leí la escritura tal vez unas 3, 4 veces sin entenderla. Y no sabía qué pasaba. Muchas veces decía incluso hasta tener un accidente y morirme. A veces venía en la autopista manejando y se me perdía la mente, ¿no? se me iba. Aún en la mesa, y estaban mis hijos relativamente bien pequeños, y no lo entendía, y oraba y le decía, Señor, ¿qué es esto? Me sentía condenado, me sentía frustrado, creo que todas las frustraciones que uno como en la naturaleza humana puede experimentar, las viví en ese proceso. Y fue muy particular porque solo cuando llegaba a la iglesia se me quitaba. Y ahí tenía una paz, y entonces la iglesia se convertía en mi lugar de refugio de una manera muy especial. De repente se quitó. No me di cuenta ni cómo, ni qué. Y esa experiencia creo que fue la que más marcó. Creo que esa fue mi universidad. Me parece, yo siempre lo he deducido que es como que el Señor hizo que mi mente tuviera una pausa para que no interviniera nada en mí, absolutamente nada de mí, de mi naturaleza, de mis argumentos, de todo lo que el ser humano tiene, no interviniera en el conocimiento. Y luego, después de ello, me sucedía que de repente decía, yo entiendo esa verdad, y no sabía ni por qué.
No sabía por qué, yo ya entendía esa verdad. No entendía por qué razón, ya la sabía, porque no tenía capacidad de recordarme, si yo lo leí en tal lugar o en este proceso. No lo recordaba. En eso llegó algunas universidades aquí a la ciudad y fui invitado a participar. Y lo interesante es que la mayor parte de lo que me enseñaron o lo que fui a oír, ya lo sabía. Y era algo muy, muy especial. Decía, pero ya lo sabía. Lo que aprendí fueron palabras técnicas, ¿no? De un lenguaje más académico, cómo manejar los puntos teológicos, incluso doctrinas que yo nunca estudié doctrinalmente la Biblia, porque la Biblia hay que leerla doctrinalmente. Es un grave error no saber las doctrinas de las Escrituras. Cuando me las enseñaban era para mí tan fácil encajar ese rompecabezas, porque Dios me había preparado en ese tiempo. Esa fue la segunda experiencia más bien marcada. La tercera fue cuando fuimos con mi esposa a Chicago, en un evento de parece unas 7,000 personas con el doctor Morris Cerullo, un hombre de Dios tremendo, un hombre de Dios que tiene una capacidad, ya murió, tenía una capacidad de Dios increíble, impactante su ministerio. Me recuerdo que fue el fin de semana del trabajo de aquí en Norteamérica, el Labor Day Weekend, y llegamos a Chicago. Una experiencia, una expectación tremenda. Nos fuimos manejando en auto, manejando. Fue una experiencia linda. 17 horas para llegar, con mucha expectación. Y cuando estamos allá, el Señor nos empezó a visitar, pero hubo un momento crucial donde definitivamente partió todo. Fue cuando este predicador Morris Cerullo estaba compartiéndose la palabra, y de repente él se detuvo y apuntó a donde nosotros estábamos y dijo esta expresión: cuando Dios te llame a hacer algo, aunque parezca estúpido, hazlo. Pero esa expresión estaba fuera de todo lo que él estaba predicando, y de repente siguió con su predicación. Y yo sentí que ese dedo estaba sobre mí, a pesar que yo estaba a unos 150 pies de él o un poco más. Sentí que era para mí. Ese fin de semana fue maravilloso, fue una visitación gloriosa. Nosotros nos venimos en automóvil. Regresamos en automóvil, y las 17 horas que nos venimos con mi esposa, la presencia del Espíritu Santo venía en el automóvil. Es que no nos dejaba, era imposible que no podíamos hacer otra cosa, sino hablar y orar, alabar y adorar 17 horas continuas. Porque yo, si me acuerdo bien, no teníamos dinero ni para el hotel en el camino. Así que nos parábamos en las estaciones de servicio, ahí dormíamos un rato y seguíamos en la carretera. Y las 17 horas hasta que llegamos a Montreal, la presencia de Dios sobre nosotros. Algo pero increíble, algo glorioso, algo pero que no lo podíamos, es inexplicable realmente. Porque uno no sabe, pues sobre todo yo en esos días tendría que 27 años, no tenía mucho conocimiento. Ya tenía estas experiencias que he dicho, pero esta realmente nos marcó. Cuando llegamos acá, en ese tiempo estábamos de diácono. Yo era el copastor de la iglesia. Y el Señor nos permitió, en aquel entonces se hacía la iglesia, era la escuela dominical, las alabanzas y la predicación. Ese era el orden de culto. A mí me tocó ese domingo la escuela dominical, y cuando predico sucedió algo que aún todavía no lo comprendo. Yo termino, y en ese entonces, cuando uno daba la escuela dominical, se hacía una oración general: Padre, te damos gracias, y pasamos a la adoración. Y yo hago lo mismo, y todavía incluso es otro mensaje que me recuerdo bien en mi mente. Yo estaba hablando de vasos de barro en las manos del alfarero, y la enseñanza era cómo permitirle a Dios que moldeara nuestras vidas. Y terminé como una escuela dominical, que era una enseñanza, y yo dije: Padre, te damos gracias. Solo dice, te damos gracias. Y la presencia del Espíritu Santo que habíamos tenido en los 17 horas hacia Montreal se deja caer, desciende sobre toda la congregación. Era una cosa que, primero, en ese momento fue algo particular, yo no la experimenté. Yo solo veía la reacción de la gente, unos gritando, otros. Era una gritería que se levantó de la presencia del Espíritu Santo, gente llorando, una cosa hermosa. Allí empezó, ahí donde entendí, había llegado el momento. Y me dice, quien era mi pastor, vio esa situación,
vimos que era la necesidad de que definitivamente se tomara rumbos distintos. Bueno, yo tomé mi rumbo, él siguió con la congregación, me bendijo, declaró que pues, ya me había hecho copastor y tenía la aprobación de él al ver lo que había sucedido. Habían habido varios detalles muy particulares en ese proceso, porque el Señor había empezado a desunirnos, porque yo a ese hombre realmente aún siento un amor muy especial por él. Nos había empezado a desunir. De esas cosas que Dios hace, nos empezó a desunir porque sabía que iba a llegar un momento donde tendríamos que tomar caminos distintos. Y dicho y hecho. El asunto es que cuando llegó el momento, a pesar que todo eso había acontecido, yo no quería hacer la iglesia. Yo no quería la iglesia porque, a la verdad, este tiempo era muy crítico en la ciudad de Montreal. Los periódicos de la ciudad habían publicado algunos escándalos de algunos ministros, donde había habido adulterio, había habido robo, había habido incesto, había habido muchas cosas. Y yo verdaderamente, cuando leía eso, decía, no, Señor, lo que menos quiero es ser ministro. Así empezó todo. Así empezó de una manera muy especial, con unos matices del Espíritu Santo muy particulares. Bueno, aparte de todo eso, si algo me marcó, yo le dije al Señor, yo no quiero ser ministro y mucho menos poner una iglesia más. Ya habían muchas congregaciones aquí en la ciudad, muchas. Y congregaciones numerosas, congregaciones ya de renombre, con una trayectoria que yo siempre he pensado, ¿para qué uno más? Yo siempre he pensado, ¿para qué uno más? Mejor prefiero ser parte de una congregación y ser útil dentro de una congregación. Porque desde aquel entonces ya entendía que una congregación más no es un beneficio más para la ciudad.